olivo solitario que crecía en la curva de la acequia vieja. Bretemes era una aldea escondida entre las parroquias de Pardesoa y Acibeiro, a un par de kilómetros del monasterio de Oseira. El árbol no tenía derecho a estar allí. Demasiado antiguo para el clima húmedo, demasiado mediterráneo para sobrevivir en la terra fondal, donde la niebla descansa sobre los tejados como un animal cansado. Sin embargo, aquel olivo había resistido siglos de lluvia, viento y silencio, como si alguna voluntad anterior a los hombres lo hubiese plantado para vigilarlo todo. Aquella mañana, Soan Rivas lo observaba desde el borde del camino, con las manos metidas en los bolsillos y la bufanda subida hasta la nariz. Venía de pasar la noche en vela, escuchando al viento colarse por las rendijas de la casa familiar, inquietándolo sin razón aparente. A simple vista, no había nada raro. La acequia corría como siempre, delgada y fatigada. El pantano cercano seguía quieto, bostezando vapores grises. Y las primeras campanadas de la iglesia vieja de Bretemes marcaban las 8, como cada día. Pero Soan lo sentía, algo había cambiado. Algo mínimo, imperceptible, como un hilo invisible tensándose en el aire. Entonces lo vio. En la base del olivo, justo donde la corteza se retorcía en nudos casi humanos, había una marca nueva. No era un corte de hacha ni un arañazo de animal. Era un símbolo antiguo, semejante a un círculo incompleto, grabado. Como a fuego. Soan se inclinó, apartando la humedad del musgo. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Isto non estaba onte», susurró. El viento respondió con un bufido suave, moviendo las ramas como si despertara al árbol. Soan tragó saliva. Ese símbolo, lo había visto antes. En un libro viejo, escondido en la biblioteca parroquial. Un dibujo que hablaba de presagios, de pasos nocturnos y de la Santa Compañía recorriendo los caminos cuando algo estaba a punto de romperse en el mundo de los vivos. El chico dio un paso atrás. Fue entonces cuando notó que no estaba solo. Alguien respiraba detrás de él. No era humano. No del todo. Capítulo 2. El hombre del faro viejo. Soan contuvo la respiración. La sensación de ser observado se hizo tan real como el frío que le mordía las orejas. Giró lentamente, con el corazón repiqueteándole en el pecho. No había nadie. Solo el sendero húmedo, la acequia resbalando entre piedras verdes y, a lo lejos, el campanario de Bretemes, medio oculto por la niebla. Se obligó a reír, aunque la risa le salió temblona. «Parvadas», murmuró. «Son parvadas miñas». Pero el sonido que había escuchado no era imaginación. Fue una respiración profunda, áspera, demasiado cerca. Soan retrocedió hacia el sendero cuando una voz ronca, casi cascada por el tiempo, surgió desde la pendiente. «Non deberías estar aquí tan cedo». Soan se giró bruscamente. Allí, apoyado en un bastón torcido hecho de brezo negro, estaba Obello Luar, un hombre que todos en el pueblo consideraban medio sabio, medio loco y completamente imposible de ignorar. Nadie sabía su nombre real. Solo que vivía en una casucha junto al faro viejo, un faro que llevaba apagado más de un siglo, desde antes incluso de que Bretemes existiera como aldea formal. El anciano llevaba una capa de lana húmeda y una boina hundida hasta las cejas. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una lucidez incómoda. «Bos días», atinó a decir Soan, esforzándose por sonar normal. «Viña ver o olivo». Luar lo observó como quien mira a un niño que está a punto de pisar una trampa. «O olivo non é para ver», dijo. «O olivo é para lembrar». Soan frunció el ceño. «¿Lembrar qué?» El viejo avanzó despacio, apoyando el bastón en la tierra mojada. Cuando llegó junto al olivo, tocó la corteza con la yema de los dedos, como si saludara a un viejo amigo. «Isto apareceu ox», dijo Soan, señalando la marca circular. «Sao sei». «¿Cómo que sao sabes?» Luar respiró hondo. La niebla se arremolinó a su alrededor como un perro fiel. «Porque cada vez que aparece esta marca», hizo una pausa, mirando a Soan directamente a los ojos, «comezan a andar os que non deberían andar». Soan sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Quere dicir, acompaña».
El viejo sonrió sin humor. Oxalá fose so iso. Soan tragó saliva. Entón, ¿qué significa a marca? Luar bajó la mirada. Su voz se volvió casi un susurro. Que alguén abriu o camiño. E cando o camiño se abre, algo sempre pasa de un lado a outro. ¿Algo? Preguntó Soan. El anciano levantó la vista. Sus ojos brillaban como brasas húmedas. ¿Non algo, rapaz? Alguén. Soan retrocedió un paso. ¿Quién? Luar hizo un gesto hacia la acequia, hacia la curva donde la corriente se perdía entre matorrales oscuros. Un que volve sempre que hai un sinal. Un que lévanos buscando entrar en Brétemes. E agora xa está no camiño. Porque ti estiveches aquí. El mundo se le encogió al muchacho. ¿Iu? ¿Que fixen iu? Chamalo. La palabra cayó entre ambos como una piedra en un pozo. Soan abrió la boca para negar, protestar, pedir explicaciones, pero el anciano levantó un dedo tembloroso señalando la acequia. Soan siguió la dirección. Y entonces lo vio. Una figura oscura, delgada, de pie en el agua, inmóvil, con la cabeza ladeada como un animal que escucha. No tenía rostro. ¿O sí? Demasiados. Soan sintió que las piernas le fallaban. Non mires, ordenó Luar con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Se o miras, achégase. Se ele falas, respóndete. E se ven ata ti, non hai xeito de afastalo. Soan apartó la vista, temblando. Cuando levantó la mirada otra vez, la figura había desaparecido. Luar respiró hondo, exhausto. Agora xa está espertando, dijo. E vai buscarte. Porque ti abrichelo camiño sen sabelo. Soan lo miró, pálido. ¿Qué fago, entón? El anciano se ajustó la boina, como quien toma una decisión difícil. No caer da noite, dijo. Vas vir comigo ao faro bello. Alí contaréis o que realmente está pasando. Y añadió, mientras la niebla se espesaba alrededor. Antes de que él te atope primeiro. Capítulo 3. El faro viejo y los secretos del camino. La niebla envolvía Brétemes como un manto húmedo y pesado. Soan seguía a Obello Luar por senderos torcidos que él creía conocer de memoria, pero que esa noche parecían diferentes, casi vivos. Cada piedra, cada rama parecía susurrarle algo antiguo que él no alcanzaba a comprender. Non te preocupes, dijo Luar, sin mirar atrás. O que ves aínda non é o peor. Soan tragó saliva y se abrazó a sí mismo. El faro viejo aparecía entre la niebla, encorvado y polvoriento, como si la memoria del mar lo hubiera olvidado allí. Su luz hacía años que no brillaba, y sin embargo, esa noche parecía parpadear débil, respondiendo a algo invisible en el aire. ¿Por qué me traes aquí? Preguntó Soan, intentando que su voz no temblara. ¿Qué isto que abriu o camiño? Luar apoyó su bastón en el suelo y respiró hondo. Sus ojos brillaban bajo la boina. Iso, rapaz, é algo que non se debe explicar nunha palabra. Se inclinó hacia él. A marca no olivo non é un accidente. É unha chamada. E cada vez que alguén atende esa chamada, o outro lado responde. Soan tragó saliva, recordando la figura que había visto en la acequia. Alta, delgada, sin rostro. O outro lado, murmuró. Os que non descansan, respondió Luar. As almas que camiñan sen fin. Acompaña. Pero non só iso. Hai algo máis grande, algo antigo, que move estes pasos. Soan sintió un peso en el pecho, como si las palabras del viejo le hubieran arrancado un trozo de aire. E iu? Preguntó. Que podo facer iu contra iso? Non é cuestión de loitar, dijo Luar. É cuestión de entender. ¿Entender? Repitió Soan, incrédulo. A auga sempre busca o seu camiño, explicó Luar. E cando hai un camiño aberto entre mundos, a auga tamén flúe por el. Se sabes guiar esa corrente, podes atrasar o un mesmo ditero que se achega. Soan parpadeó, intentando comprender. ¿Queres dicir, a acequia? Preguntó finalmente. A senda que corre xunto ao olivo. Luar asintió lentamente. Ese é só o principio.
Se queres salvar o que queda en Bretemes e protexer a todos, terás que facer o que nunca fixeron os homes antes. Sellar o camiño de volta. Guiar os pasos perdidos cara a con acento luz, ou perderalos para sempre. Un silencio pesado cayó sobre ambos. La niebla del altiplano parecía cerrarse sobre el faro viejo, y con ella, la sensación de que algo aguardaba, paciente, en el umbral de lo visible y lo invisible. «¿E como sei que podo facelo?», preguntó Soan, la voz más firme de lo que él sentía. Luar lo miró como quien mira a un aprendiz destinado a comprender lo imposible. «Porque sa comezaches», dijo. «Sabiste. Sa sentiches. E todo aquel que cruza o camiño una vez, non pode esquecer». Soan respiró hondo. Miró la niebla, el olivo, la acequia y el faro viejo. Todo parecía fluir en un mismo latido, un pulso antiguo que lo llamaba. Y supo, sin entender del todo, que su vida en Bretemes ya no le pertenecía solamente a él. «Entón, ¿por dónde empezamos?», preguntó. Luar sonrió apenas, con un brillo de misterio en los ojos. «Polo principio. Polo olivo. Polo camiño de auga. E polo que non se atopa con acento primeira ollada». La niebla se espesó todavía más. Y en la distancia, un murmullo antiguo parecía surgir de la acequia, llamando a Soan, invitándolo a seguir. Capítulo 4. Sueños del camino y la cruz de Caravaca. Esa noche, Soan no pudo dormir. La niebla había bajado aún más sobre Bretemes, cubriendo los tejados y las acequias como un velo húmedo. Se dio la vuelta en la cama, pero la imagen del olivo, la marca y la figura sin rostro en la acequia no lo dejaban en paz. Al fin, los ojos se le cerraron y entró en un sueño que parecía más un recuerdo que una creación de su mente. Estaba de pie junto al olivo solitario, la luna apenas iluminaba la curva de la acequia vieja. Del tronco emergió una luz cálida, dorada, que se entrelazaba con la niebla. Una voz suave, antigua, parecía hablar desde dentro del árbol. «Soan, el camino debe ser guiado». «¿Quién eres?», susurró Soan. «Alguien que ya caminó antes. Alguien que conoce el principio y el final». El tronco del olivo se abrió como un portal y dentro brillaba un fragmento de espada antigua, oxidada, con inscripciones que Soan apenas podía descifrar. «Esto», murmuró, tocando el metal. «¿Qué es?». «La cruz de Caravaca», respondió la voz. «Hecha de lo que queda de la espada de un cruzado de la Orden de Montesa». «¿Por qué yo?». «Porque tuviste la marca y no la ignoraste. Porque tú eres quien guiará el agua y la luz hacia donde deben ir. Porque, si no lo haces, las almas continuarán vagando, y nadie en Bretemes encontrará descanso». Soan miró alrededor y vio cómo el agua de la acequia comenzaba a brillar, surcando el suelo hasta desaparecer en el pantano del pueblo. «Debes construir un camino de piedras, con agua de la montaña, que conduzca a las almas hacia la purificación. Rodea la senda de flores y arbustos de Ortigenium», la voz hizo énfasis en el nombre. «La senda será de luz y miel». «Luz y miel», repitió Soan, sintiendo un cosquilleo extraño en los brazos. «Sí. Y antes, debes sellar el portal». La voz se volvió más grave. «Coloca la cruz de Caravaca en la base del olivo y cúbrela con tierra santa del cementerio. Esto mantendrá a las almas en el purgatorio mientras el agua lava sus pecados». Soan tragó saliva, asimilando las instrucciones. Todo parecía imposible, pero en su corazón sentía la certeza de que era verdad. De repente, un escalofrío lo recorrió y vio, por un instante, la figura sin rostro observándolo desde la niebla, inmóvil, paciente. La voz concluyó. «Recuerda, Soan, cada paso que des no solo guiará las almas, sino que definirá tu destino». El sueño se desvaneció, dejándolo despierto, con el corazón acelerado y la respiración agitada. La cruz de Caravaca, la acequia, la senda de luz y miel, todo estaba ahora en su mente, y sabía que Bretemes ya no sería un pueblo tranquilo mientras él no cumpliera su misión. Al amanecer, Soan se levantó con determinación. La niebla aún dormía sobre el altiplano, pero en su interior algo ardía. Un camino había sido abierto, y él debía recorrerlo, piedra por piedra,
gota por gota, para proteger a los vivos y guiar a los muertos hacia la paz. Capítulo 5. La piedra, la miel y la primera señal. Soan salió de casa antes de que el sol tocara los tejados de Bretemes. La niebla seguía allí, como si no hubiera dormido tampoco, pegándose a su ropa y a sus pestañas. Caminó en silencio hacia la acequia vieja, con la sensación de que cada paso era observado por algo más que los vivos. Llevaba en la mochila una pequeña pala, una botella con agua bendita de la capilla, la había tomado sin preguntar, y un pañuelo donde había envuelto un puñado de tierra del cementerio. Nadie lo vio entrar a la madrugada entre las lápidas. O eso quería creer. El olivo emergió de entre la bruma como una presencia vigilante. Al verlo, Soan sintió un leve temblor en las manos. Recordó la voz del sueño, la luz dorada, la cruz de Caravaca hecha de una espada rota. «No es un sueño», susurró. Se arrodilló junto al tronco, tanteando la corteza rugosa. La marca seguía allí, la hendidura en forma de espiral, como si algo hubiera entrado o salido del árbol. Respiró hondo. Sacó la tierra del cementerio y la mezcló con el agua bendita hasta formar un barro espeso. «Que sea suficiente», murmuró. Cavó en la base del olivo y colocó la cruz de Caravaca que había encontrado, aún tibia del sueño que no era sueño. Cubrió el hueco con la mezcla sagrada. Al hacerlo, un sonido se elevó desde el interior del tronco, un suspiro o un gemido. No supo distinguirlo. El olivo vibró ligeramente. Soan retrocedió. Un instante después, el viento cambió de golpe. La niebla se arremolinó como si alguien caminara lentamente a través de ella. La misma figura del sueño, alta, delgada, sin rostro, apareció a unos metros, de pie justo donde la acequia se ondulaba hacia el pantano. No avanzaba. Solo observaba. Soan tragó saliva. «Ya está sellado», dijo con la voz más fuerte de lo que esperaba. «No puedes pasar». La figura inclinó la cabeza como un animal que escucha, o como alguien que intentara comprender un lenguaje que no le pertenece. Luego, sin moverse un centímetro, levantó lentamente un brazo y señaló hacia el monte. Soan se giró. El sendero que subía a la montaña estaba cubierto de flecos de luz casi imperceptibles, como partículas doradas flotando en el aire. Brillaban apenas, pero suficientes para formar una línea sinuosa. El camino que debía construir. «Luz y miel», recordó. Entonces escuchó pasos acercándose rápidamente por el lado de la acequia. «Zan». Era María. Ella emergió entre la niebla con el cabello recogido a medias y un abrigo demasiado grande para su figura. Venía agitada, con un gesto entre el miedo y la urgencia. «¿Qué estás haciendo aquí tan temprano?», preguntó ella, mirando a Soan con los ojos muy abiertos. Él dudó. La figura sin rostro seguía allí, inmóvil. «María, ¿ves eso?». Ella frunció el ceño y se acercó. Miró hacia el lugar indicado. «¿Ver qué?». «Solo hay bruma». Un escalofrío recorrió la espalda de Soan. La figura los seguía observando, pero María no podía verla. «Nada», mintió Soan. María posó la mirada en el olivo y vio la tierra removida. «¿Por qué estás cavando ahí? ¿Qué estás escondiendo?». «No estoy escondiendo». Hubiera querido explicarlo, pero la voz del sueño lo cruzó como un relámpago. «No todos podrán conocer el camino. Solo quienes sepan escuchar». Soan respiró hondo. «Necesito tu ayuda, María. Pero no aquí. No ahora». Ella lo observó como si pesara cada palabra. «Dime al menos una cosa», pidió. «¿Esto tiene que ver con la marca?». Soan asintió muy despacio. María palideció. Miró el olivo. Miró la acequia. Miró a Soan. «Entonces, no tienes opción. Yo voy contigo». Antes de que pudiera responder, un sonido profundo retumbó bajo sus pies, como si el suelo hubiera suspirado. La acequia vibró, y un rastro de agua luminosa brotó entre las piedras, avanzando exactamente hacia donde la figura había señalado. El camino había comenzado, y ya no podían detenerlo. La choza donde vivía Soan estaba escondida en una hondonada del bosque, en un claro tan discreto que cualquiera que pasara a pocos metros juraría que no había nada allí,
salvo árboles viejos y maleza. Solo los que conocían el sendero, y eran pocos, podían encontrarla. Era una construcción humilde, pero firme, hecha para resistir la humedad persistente del altiplano y los inviernos interminables que parecían masticar la piedra desde dentro. El techo era de pizarra oscura, irregular y pesada, colocada con paciencia por manos que entendían cómo trabajar contra el viento atlántico. Entre las lajas crecían pequeños musgos y líquenes de tonos verde apagado y amarillo azufre, dando la impresión de que el techo había brotado del bosque y no al revés. Las paredes, ligeramente inclinadas hacia adentro, eran de mampostería rústica, grandes piedras irregulares unidas con un mortero antiguo, casi del color de las raíces húmedas. Las juntas rezumaban humedad y, en invierno, dejaban escapar el olor profundo de la tierra mojada. En el lado norte, donde el sol apenas llegaba, las piedras estaban cubiertas de un verdín oscuro que parecía respirar por sí mismo. La puerta, gruesa, de castaño envejecido, tenía un cerrojo de hierro forjado y un pequeño ventanuco cubierto por una tela encerada. Adentro, la iluminación era mínima. Una lámpara de aceite, colgada de una viga y protegida por un vidrio ondulado, derramaba una luz amarillenta y suave que apenas lograba pelear contra las sombras. En el centro de la choza había una cocina económica de hierro, negra y robusta, siempre rodeada de una tibia neblina de humo a medio disipar. La chimenea subía por la pared trasera, torcida como una columna vertebral vieja, y expulsaba el humo hacia el exterior con un resoplido cansado. Cerca, un montón de leña de roble y brezo esperaba secarse del todo, aunque rara vez lo conseguía. Los muebles eran pocos pero sólidos. Una mesa pequeña de madera áspera, marcada por cuchillos y quemaduras antiguas. 2 taburetes que crujían como si protestaran por cada movimiento. Una alacena baja, donde Soan guardaba pan duro, quesos envueltos en trapos, un puñado de hierbas colgadas boca abajo y un frasco de miel que nunca duraba demasiado. Al fondo, tras una cortina hecha de saco, había un cuarto de aperos. Allí dormían las herramientas: azadas, cuerdas, una hoz afilada con esmero, un farol de carburo, sacos vacíos y un pequeño barril de barro donde Soan guardaba agua de la fuente. También había un arca vieja que perteneció a su abuelo. Dentro, envueltos en telas, descansaban objetos que él mismo no entendía: piedras marcadas, trozos de madera tallada, un rosario de abedul y una figura diminuta hecha de espino. Como toda casa gallega que se respetara, junto a la choza se alzaba un hórreo estrecho, casi oculto tras los brezos. Sus pilares de piedra estaban cubiertos de líquenes blancos y las losas de separación parecían alas abiertas de un ave protectora. Dentro, Soan guardaba maíz, patatas, harina y, sobre todo, viejas historias que el viento se llevaba cuando soplaba del norte. El bosque que rodeaba la choza era denso y vivo. Carballos viejos, abedules pálidos y castaños retorcidos formaban un círculo natural alrededor de la vivienda, como si la resguardaran o la vigilaran. Entre ellos crecían helechos altos, casi del tamaño de una persona, y arbustos de ortigenium, esas plantas que María juraba que alejaban a los espíritus cuando se quemaban al caer la noche. En el suelo, el musgo crecía en una alfombra continua que amortiguaba los pasos, haciendo que cualquier visitante pareciera un fantasma temprano. Por la noche, la choza respiraba. Crujía por dentro como un animal viejo que se acomoda en su guarida, y las sombras se movían con la danza del fuego, proyectando figuras que Soan prefería no mirar demasiado tiempo. Allí vivía él, entre lo humano y lo antiguo, entre lo tangible y lo que apenas podía nombrarse. Y María lo sabía desde hacía tiempo. Brétemes desde mis ojos. Abelino, sacristán y enterrador de Brétemes. Ha visto nacer y morir generaciones, y ha aprendido a escuchar lo que la niebla susurra en las